Se reanuda la audiencia por la parte querellante, Unidad Programa de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tiene la palabra don Patricio Robles Contreras, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de Usía Excelentísima, comparezco en representación del Programa de Derechos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y alego por el rechazo completo del recurso de inaplicabilidad deducido por la defensa de don Patricio Geldres Rodríguez respecto de los procesos 9 y 11, ambos del año 2017, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. El primero, por los delitos de secuestro calificados en perjuicio de Arturo Prat Martí, Gregorio Retamal Velázquez, y el homicidio calificado en perjuicio de Patricio Weitzel Pérez, y el segundo, por los secuestros calificados de Leopoldo López Rivas y Robinson Ramírez del Prado. Ambos procesos, señorías excelentísimas, gestiones pendientes. La defensa, al comenzar su alegato, hizo referencia precisamente a la discusión de estas mismas normas sobre inaplicabilidad en alegato realizado con fecha 18 de mayo de 2018. Han pasado 2 semanas, y de estas 2 semanas, en realidad los argumentos que hemos escuchado el día de hoy siguen siendo exactamente los mismos. Se indica dentro de la normativa constitucional involucrada que aquí supuestamente estarían existiendo afectaciones al derecho de tutela y al derecho de debido proceso del encartado. Se invoca, entre varias normativas, por cierto, las garantías constitucionales del artículo 19, número 2 y 19, número 3 de la Carta Fundamental. Y es claro que lo que se busca precisamente en esto es un cuestionamiento al sistema, un cuestionamiento abstracto al sistema que está rigiendo, al sistema de procesamiento que está rigiendo la investigación y los hechos en la materia. Y lo decimos así, señoría excelentísima, porque cuando se invoca el 19 número 2 de la Carta Fundamental, que fue uno de los preceptos que indicó la colega Marcela Geldres, se hace alusión claramente a que aquí estarían existiendo unas infracciones al principio de la igualdad ante la ley. Y, por cierto, la división de procedimientos entre el procedimiento viejo y el procedimiento nuevo, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal, tienen un fundamento que es bastante claro y que ha sido reiteradamente solucionado, resuelto por este excelentísimo tribunal. Por lo tanto, ese conjunto normativo o esa línea argumentativa claramente nos parece que no debe ser ponderada en ningún caso. En referencia al 19 número 3, que es la garantía que aquí estaríamos entrando en debate y que es lo que concierne al caso en concreto, se tiene que tener en referencia primero que no hay ninguna afectación al derecho de tutela. Y hace 2 semanas atrás hice alusión, por medio de analogía, a un partido de fútbol, a un campeonato de fútbol. Y en realidad sigo manteniendo esa misma línea de analogía, porque precisamente al señor Geldres no se le ha afectado ningún derecho previo al proceso propiamente tal, previo al acto inicial que inicia la investigación, si uno quisiera seguir la terminología de los artículos 7 y 8 del Código Procesal Penal. En definitiva, acá no hay afectación al derecho a la acción, no se le ha impedido el acceso a la justicia, no se le ha impedido el derecho a defensa, la efectividad de las resoluciones judiciales, la publicidad, que, por cierto, en la ocasión anterior se hizo alusión falazmente en indicar que el hecho del procesamiento implicaba que la defensa pudiera tener conocimiento de esta investigación, y a las sentencias motivadas. Resoluciones, por cierto, todas las cuales han existido en el curso de este procedimiento, incluso la de procesamiento en contra del encartado, que tienen un fundamento y que a la fecha se encuentran firmes y ejecutoriadas. Por cierto, no han sido cuestionadas, no han sido impugnadas por la defensa aquí presente en esta ocasión. Por lo tanto, entonces, este es un tema relativo a debido proceso. Y como es un tema relativo a debido proceso, la defensa aquí se ha encargado claramente de indicar que la existencia de diligencias pedidas y concedidas, y que a propósito de estas diligencias para futuro pedidas y concedidas estaría existiendo este riesgo de vulneración a propósito de la normativa que toma como pretende como inaplicable y atribuye estos supuestos efectos constitucionales. Primero, es claro
que referente, más allá de que hayan pedido o no hayan pedido diligencia y que éstas se hayan decretado o no se hayan decretado, por cierto, si se decretaron, bien por la actividad de la defensa. Pero hacer defensa implica precisamente no ampararse única y exclusivamente en la presunción de inocencia para suponer o para establecer que el encartado, en este caso el señor Geldre, es inocente. Porque precisamente hay un cúmulo de antecedentes que dicen lo contrario. Y como dicen lo contrario, aparte de la presunción de inocencia, lo que tiene que hacer una actividad, un defensor, y en realidad, disculpen si estoy dando cátedra de defensa penal, es plantear líneas investigativas, plantear diligencias de investigación. Y por cierto, si se plantearon, bien por ello. Y si no se plantearon, están las posibilidades en este procedimiento cuestionado por parte de la defensa del encartado en poder impugnar la resolución del juez acuo y que sea una corte de apelaciones quien resuelva escuchando alegatos si las diligencias son acordes a la línea de investigación o son acordes al mérito del proceso. Pero eso en realidad no ha estado en riesgo, por lo tanto ni ninguna afectación. Y como hay diligencias, insisto, que ya están decretadas, lo que interesa ver es si en definitiva las normas tienen algún efecto en estas diligencias que se van a realizar. El 193 y el 205, que ya fueron leídos y que en realidad por un tema de no causarles aburrimiento no los voy a leer, también voy a ser claro en manifestar que ni en el sistema nuevo ni en el sistema viejo existe la posibilidad o existe, digamos, la posibilidad per se que automáticamente el defensor del encartado pueda presenciar la declaración de testigos. Y la presencia de diligencia, más allá de lo que estén hablando, por cierto, el público de la defensa, las diligencias de la defensa, las diligencias sobre testigos, el Ministerio Público ha dado orientaciones claras en el procedimiento actual sobre cómo se pueden presenciar esas diligencias. Y obviamente es un tema que es resorte del fiscal del Ministerio Público a propósito de las orientaciones que el mismo Ministerio Público, a través de su fiscal nacional, da de conformidad a la ley orgánica constitucional de esa institución. Por lo tanto, el hecho que en los testimoniales pasadas no haya habido presencia de defensor, no implica, y a futuro a lo mejor esto no se acceda, simplemente no está pasando la situación que es normal en toda investigación, tanto en 1906, tanto en 1973 y tanto en el 2000 y 2018 también inclusive, señoría. Por lo tanto, no hay, en este aspecto, no hay ningún vicio o ninguna vulneración que uno pudiera vislumbrar sobre temas relativos a los testigos sobre afectaciones de garantías fundamentales. Y por cierto, acá cuando estamos hablando de el set de documentos que insiste la defensa, cuando estamos hablando de las declaraciones de don Herminio Fernández, de Víctor Toledo, de Juan Maldonado, de Alfaro Vivanco, de Fanor Aguilera, etcétera, 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 en realidad esto sería un alegato de apelación, digno de apelación, algo que no se hizo en Concepción, casi 400, 500 kilómetros de acá. En definitiva, lo que es evidente de la exposición que ha hecho la colega, que el requerimiento en ese aspecto, al cuestionar diligencias que se han realizado en el pasado, lo está volviendo abstracto. Y lo está volviendo abstracto porque, en definitiva, no se presenta al caso concreto y para futuro la situación donde se impida a la defensa realizar estas diligencias, digamos, presenciar, si es que, por cierto, existieron, no existen en el proceso, y a la vez también no han presentado ningún antecedente que para futuro la defensa no pueda preguntar o solicitar diligencia, la citación de un testigo, o no pueda presentar puntos de prueba, puntos de pregunta para el testigo respectivo, sea de cargo o de descargo. Por lo tanto, al no haber un tema concreto, el requerimiento debe ser rechazado respecto del artículo 193 y 205 del Código de Procedimiento Penal. Referencia a la declaración del encartado. Es claro que en el procedimiento nuevo, de conformidad a los artículos 7 y 8 del Código Procesal Penal, la actividad de defensa involucra desde los actos iniciales de la investigación, si uno lo quisiera llevar a la terminología del procedimiento antiguo, inculpado, hasta la completa ejecución de la sentencia, los artículos 7 y 8 del referido código. Relacionando esa normativa
con el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, encontramos que los derechos están plenamente vigentes referente a la persona del inculpado. Y en este caso, si bien la orgánica del Código de Procedimiento Penal no es sustancialmente mejor a la del procedimiento nuevo, porque el procedimiento nuevo sí contempla normativa expresa que en referencia a la presencia del defensor, el artículo 91 en concreto, no es menos cierto que a la defensa, digamos, en ningún caso también no se le ha impedido la presencia de una declaración. Y por cierto, todas las referencias de las declaraciones del señor Geldres son diligencias pasadas. No hay ninguna nueva. No hay ninguna que se vaya a realizar a futuro. No hay ninguna petición que a futuro la defensa haya solicitado presenciar la declaración del encartado y que el ministro se la haya rechazado y que apelado a esa resolución también la Corte de Apelaciones haya rechazado esa solicitud. Por cierto, insistimos, la presencia del defensor al momento de prestarse declaración un imputado en el 506 y en el 2000 también, como dice el tango, involucra la presencia, no involucra que el defensor pueda realizar un interrogatorio u orientar las líneas investigativas del instructor. Y eso se hace, si es que las quiere orientar, precisamente mediante petición al instructor, al fiscal actualmente, al juez instructor en el pasado, solicitando que al encartado se le tome declaración sobre tales puntos A, D o C, conforme a la teoría del caso que tenga la defensa. Por cierto, ese A, D o C creo que también lo dije el 18 de mayo pasado. En referencia a las normas relativas a los careos, los artículos 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal, así también como el artículo 334, que es referencia a la declaración del encartado, lo que persiguen esas tres normas, y también lo dije, es la aplicación de la lógica. Toda investigación penal debe suponer un sustento lógico para precisamente mantener o la acusación o la sentencia e incluso mantener la absolución, si es que, si es que hay antecedentes de descargo suficiente que permiten absolver. Y cuando hablo de lógica no hablo de lo que yo creo o de lo que la colega crea o de lo que la otra colega crea. Hablo de los principios, hablo de identidad, hablo de no contradicción, hablo de tercero excluido y hablo de razón suficiente. Algo, por cierto, que uno si lo lleva, y disculpen quizá lo comparativo con el procedimiento nuevo, pero si lo lleva al procedimiento nuevo, claramente tiene un reconocimiento al momento en que el juez, al dictar sentencia y al valorar la prueba, no puede contradecir las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados. Por lo tanto, no es distinto lo que ocurre en esta dinámica. Y por cierto, no se ha acompañado ningún antecedente para futuro, porque la colega partió diciendo que esto era concreto sobre las diligencias que habían decretado para futuro, pero la línea de discusión fue sobre el pasado. Y en esta mezcla de futuro y pasado, para futuro no se ha acompañado ningún antecedente que permita entender que aquí existe un riesgo que estas normas que se vayan a aplicar en el contexto del sumario vayan a provocar efectos inconstitucionales, afectando el debido proceso. Por último, señoría excelentísima, yo me quisiera hacer cargo primero de, primero, sobre el tema, una cosa que dije al inicio, el tema de la realización de actividad de defensa. La actividad de defensa precisamente supone que si la teoría del caso del defensor estima que el encartado es inocente, bueno, pidan las diligencias correspondientes, aporten los documentos correspondientes, aporten la prueba correspondiente y logremos que se logre ese resultado al momento de la decisión. La actividad de dilatación y abuso de derechos supone activar mecanismos procesales, tanto en esta sede, tanto en Corte de Apelaciones, tanto a nivel de implicancia, cuando se con el único propósito de paralizar la normal tramitación de esta investigación y de este proceso. Nos parece que cuando se alude a la petición de implicancia que hizo la defensa el día viernes, 2:15 de la tarde, respecto del ministro instructor, es un tema que aquí ni siquiera guarda relación con lo que estamos debatiendo y evidencia el carácter abstracto de esta
impugnación por vía constitucional, en sede constitucional, cuando lo que se ha mencionado puede ser digno de una apelación o digno de una tramitación en justicia ordinaria normal. Por lo tanto, señoría excelentísima, sobre la base de estos antecedentes, de que no existe línea de defensa o actividad de defensa en concreto, nos parece que el requerimiento debe ser rechazado, porque aquí no se ha afectado que el señor Geldres pueda solicitar diligencias de investigación o aportar pruebas de descargo. No se ha vulnerado el derecho para que conozca o active la investigación, no se le ha vulnerado el derecho a guardar silencio, no se le ha vulnerado el derecho para ofrecer testigos de descargo. Y nos parece, y también creo que también empleé esa palabra, de manera artera, aquí se han ocupado todos los mecanismos procesales simplemente para dilatar y para obstaculizar la normal sustanciación de este procedimiento que, por cierto, teniendo familiares aquí en esta sala, tienen un completo interés, y no solamente, al ser materia de derechos humanos, no es solamente un interés nacional. Dado este pretendido interés de la defensa, pido a este excelentísimo tribunal se sirva rechazar íntegramente este requerimiento y que se le condene en costas de manera ejemplar, digamos, expresa y ejemplar. Por último, señoría excelentísima, pido a este excelentísimo tribunal se sirva tener presente que en ambas respuestas de fondo esta parte acompañó los autos de procesamiento en los cuales consta que el encartado niega las imputaciones. No ha existido ninguna vulneración al respecto. Y que se incorpore ad effectum videndi, creo que ya lo incorporé también, el libro Criterios de Actuación del Ministerio Público de Roberto Navarro Dolmech, y copia del libro Recurso Nulidad en Materia Penal, Jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, años 2001 y 2003, de dirección de la profesora María Ignacio Horvitz, con 3 sentencias que hacen alusión a que cuando se infracciona el debido proceso, ya que el defensor anterior sacó a la Defensoría Penal Pública, la causal del artículo 373, letra A del Código Procesal Penal, supone la trascendencia. Estos 3 fallos que estoy acompañando hablan de lo mismo, de la trascendencia. Con esto doy por terminado mi alegato, señoría excelentísima. Muy bien. Finalmente, por la parte de las querellantes, por cuyo nombre se ha anunciado, tiene la palabra doña Patricia Parra Poblete, hasta por 30 minutos. Adelante. Gracias, su señoría. Con la venia de su señoría y de este excelentísimo tribunal, doy inicio a mi alegato en representación de los querellantes requeridos, doña Rosario Peña, don Patricio, don Leopoldo, don Herminio López Peña, don Rodolfo Ramírez Palacios y doña Ruby Baisel Pérez, solicitando a este excelentísimo tribunal tenga a bien rechazar los requerimientos interpuestos en relación con las causas 9 y 11, respectivamente, del año 2017, que se sustancian ante el señor ministro instructor, don Carlos Aldana Fuentes, por el homicidio calificado de don Patricio Baisel Pérez, el secuestro calificado de don Arturo Prat Martí, don Rogelio Velázquez, don Robinson Ramírez del Prado y don Leopoldo López Rivas. Su señoría excelentísima, quisiera poder, excelentísima, quisiera dividir este alegato en 3 partes y me permito poder traer a en estrados extractos de fojas 270 y siguientes de la causa Rol 9-2017, que corresponden a un cuento que se denomina Puente del Ala, de la periodista y escritora doña Ruby Baisel Pérez. Es 1 minuto, señoría excelentísima, donde cuenta cómo su padre, don Mario Baisel Pérez, encontró en las orillas del Puente del Ala el día 24 de diciembre del año 1973 el cuerpo de su hijo y el cuerpo de muchas otras personas. Dice, aquí está don Mario, aquí está. Y ahí estaba, entre otros. De lejos reconoció su ropa de siempre y cómo no, si lo había descrito tantas veces. Pero aunque aquella chaqueta burdeo lo llamaba a gritos, no pudo apurar el paso. Es él, Dios mío, es él. Y junto a él se detuvo y pudo verlo bien. Eres tú, al fin te encontré, mi hijo.
lo apretó contra su pecho, apegó su cara a la de él y lo besó. Estaba tan frío. Limpió sus mejillas sucias de barro seco y despejó su frente de cabellos resecos. Ya pasó todo, mi hijo, ya pasó todo. Y sollozó sobre el pecho de su hijo, y lloró el hombre y lloró el padre. Mario Weissel, el relojero, el viejo relojero del mercado de Chillán, había encontrado a su hijo y a los hijos de otros padres, de otras madres que, desde el 11 de septiembre de 1973, intentaban rastrear las huellas de sus desaparecidos, de sus detenidos, de sus desaparecidos, de sus detenidos. El excelentísimo tribunal, cuando uno escucha a la defensa del encartado Patricio Heller Rodríguez, no puede sino volver a reiterar ante este Tribunal de la República de que en realidad aquí estamos, como lo señaló el abogado del Programa de Derechos Humanos, verdaderamente frente a un alegato de fondo. Alegato respecto de hechos que no, respecto de los cuales no se alzó ante el tribunal correspondiente, ante el tribunal de alzada, la defensa del encartado. Alude a una serie de testimonios de exfuncionarios de Carabineros, exfuncionarios de investigaciones de Chile, de manera absolutamente descontextualizada, con el respeto de este excelentísimo tribunal, de manera falaz, porque no corresponden al tenor de los mismos. Quisiera emplazar a que pudiera, ¿cierto?, señalar cómo es así, cómo ellos entienden que efectivamente en todo y cada una de las declaraciones indagatorias que se le ha tomado al encartado Patricio Heller Rodríguez, ¿cierto?, ha aludido a otros testimonios que no sean lo que corresponden a la indagatoria. Y me parece que esto es importante por tres aspectos, su señoría. Primero, quisiéramos contextualizar de qué estamos hablando ante este excelentísimo tribunal. Y quisiera referirme a el rol 288, año 2012, de la excelentísima Corte Suprema, cuando cambia el criterio jurisprudencial al establecer la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad desde el punto de vista de la acción penal. Y ese tribunal de la República, el máximo tribunal de justicia de la República, señala que los ilícitos en materia de la presente indagatoria se efectuaron en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas verificadas por agentes del Estado, en la cual las víctimas no eran más que un instrumento de una política de escala general de exclusión, hostigamiento, persecución y exterminio de todo aquel que era sospechoso de oponerse al gobierno de facto que se había impuesto. En ese contexto, excelentísimo tribunal, nos encontramos en concepto de esta parte requerida frente a delitos que aun cuando tengan una tramitación de el derecho penal común, esto es, delitos de secuestro calificado o delitos de homicidio calificado, ciertamente son delitos de lesa humanidad no cuestionados por la parte requirente, delitos contra la humanidad y desde ese punto de vista imprescriptibles desde la acción penal, esto es, no importa el tiempo transcurrido, pesa sobre el Estado infractor el deber de investigar, juzgar y en su caso, y hacemos acento en su caso, porque se trata de una obligación de medio, no de resultado, en su caso, condenar a los responsables e inamnistiable en términos de algún causal de autoexoneración. Y, por último, quisiéramos hacer la siguiente contextualización. Nos hallamos de cara a crímenes que tuvieron por objeto inicialmente la detención, la tortura, la desaparición o la muerte de un sinnúmero de compatriotas, pero después se generó todo un aparataje estatal destinado a eliminar los indicios de la perpetración de esos injustos.
cuando habla, ¿cierto?, la defensa del encartado en el acápite cuarto de cada uno de los requerimientos, en el número 7, plantea, ¿no es cierto?, que el mínimo test de proporcionalidad, no sé, si me permite su señoría excelentísima, el mínimo test de proporcionalidad haría que el hecho de no tomar, o sea, de tomar las declaraciones sin la presencia del abogado defensor sea un atentado a el debido proceso. Y uno se pregunta, excelentísimo tribunal, podría uno plantear, ¿y dónde está el derecho de los familiares de las víctimas? Porque si fuera por eso, el derecho a la verdad, la investigación de causas por violaciones a los derechos humanos en nuestro país, ¿no es cierto?, no ha permitido la concreción del derecho a la verdad de los familiares. Ninguno de los fallos de nuestros tribunales ordinarios de justicia ha planteado el derecho a la verdad como un derecho reconocido, ¿no es cierto?, en el ámbito jurisprudencial. Entonces, uno, como plantea, ¿no es cierto?, Robert Hagle, el jurista alemán, uno podría preguntar, pero entonces estamos, el derecho al debido proceso que arguye él, el debido a la presunción de inocencia y este derecho a la verdad, ¿hay una colisión de derechos? Yo creo que aquí, excelentísimo tribunal, hay un falso cuestionamiento constitucional. Aquí, efectivamente, no se ha vulnerado normativa, o sea, no se ha vulnerado normativa constitucional alguna al aplicar los artículos, ¿no es cierto?, 193, 205 en materia de testigos, 318, 330, inciso primero, 334 en materia de declaración del inculpado, 351 y 352. Porque si uno mira un ordenamiento jurídico, uno de los aspectos determinantes en todo ordenamiento jurídico y procesal tiene que ver con la coherencia. Y la defensa del encartado se refiere al artículo 318, si me permite su señoría, al artículo 330, pero ciertamente olvida mencionar el artículo 327, olvida mencionar el artículo 328. ¿Y qué es lo que dice el artículo 327, su señoría? Si el inculpado se rehúsa a contestar, o sea, y eso lo relacionamos con el artículo 67, que tiene que ver con los derechos del inculpado. Esta vez, efectivamente, el inculpado tiene derecho a guardar silencio. Si el inculpado se rehúsa a contestar o se finge loco, sordo, mudo, y el juez en estos últimos casos solamente, ¿no es cierto?, llegara a suponer que es el fundamento para una simulación, pedirá dictamen de perito y todo. ¿Y qué es lo único que le puede decir el ministro instructor o el juez al el inculpado? Le puede decir, mire señor, si me permite, hablando coloquialmente, mire señor, ¿usted se rehúsa a declarar? Perfecto, pero no me pida después careos. Eso es lo que dice la norma. Dice, se limitará a hacer notar al inculpado que su actitud no impedirá la prosecución del proceso y que puede producir un resultado de privarle de algunos medios de defensa. Es obvio. Si el inculpado le asiste el derecho a guardar silencio, de no prestar declaración indagatoria, no puede pedir después careo con aquellas personas que ciertamente le imputen participación en el hecho punible que se le atribuye. El artículo 328 dice, la única causal por la cual el inculpado no puede negarse a declarar es cuando se plantee la incompetencia del tribunal. Y más aún, dice, el inculpado no podrá negarse a contestar las preguntas del juez fundándose en la incompetencia de este funcionario, pero se pondrá testimonios en autos de la protesta que formulare a este respecto. No hay obligación de declarar. No hay obligación de prestar declaración indagatoria, pero sí tiene que atenerse a el mérito de autos.
Y eso lo relacionamos, excelentísimo tribunal, con el artículo 336 del mismo cuerpo legal. El artículo 336 dice: el inculpado podrá declarar cuantas veces quisiera, y el juez la recibirá inmediatamente, la declaración, si tuviera relación con la causa. Insisto, el inculpado podrá prestar declaración cuantas veces él lo estime pertinente, obviamente para dar cuenta de su teoría del caso. En el caso de la causa por el homicidio calificado de don Patricio Baisel Pérez y las dos víctimas más, la primera declaración indagatoria del señor Helder Rodríguez es a fojas 905. Pero llama la atención, excelentísimo tribunal, que la defensa en su libelo utiliza para señalar parte importante del cuerpo del mismo en las declaraciones. Y hace alusión a declaración de fojas tanto, hace alusión, pero no hace alusión a las fechas de esas declaraciones. Curioso. El señor Helder prestó la primera declaración en el año 2012. Y en la causa de don Leopoldo, por el secuestro calificado de don Leopoldo López Rivas, prestó la primera declaración a fojas 241, como lo señaló la abogada requirente, pero el 25 de septiembre del año 2003. O sea, estamos hablando casi hace 15 años. Entonces, como dijimos en el alegato de hace 2 semanas, claro, cuando nos interesa, de la redundancia, aludir a la conculcación del derecho al debido proceso, y cuando no, no. En las dos condenas por las cuales hoy día se encuentra en calidad de reo rematado en el penal de Punta Peuco, nunca aludió a la conculcación de su derecho al debido proceso. En la primera condena por el secuestro calificado de don Gilberto Pino y don Sergio Cádiz Cortés, se estableció en esos autos un hecho punible, una descripción del hecho punible. Y no apeló. ¿Qué lo suponía? Responsable. No apeló de esa resolución. No apeló de esa sentencia. Y en el caso de don Luis Ibarra Durán, por el cual también se encuentra condenado, ¿cierto? Fue confirmada fue ratificada por la excelentísima Corte Suprema de Justicia el fallo de primera instancia. Entonces, entendemos que uno puede arguir todo y cada uno de los argumentos, valga la redundancia, que estime del caso, pero cosa distinta es faltar necesariamente a la verdad. Decir que los testigos, excelentísimo tribunal, han depuesto respecto de hechos absolutamente inconexos no es efectivo. Decir que su representado efectivamente jamás se le leyeron sus derechos, pero por favor, su señoría excelentísima, el artículo, si me permite, el artículo 330 del Código de Procedimiento Penal incluso va más allá. Dice que el inculpado puede pedir que su declaración sea grabada, inciso final. Y puede pedir ser oída y puede pedir copia de esas declaraciones indagatorias. Si eso lo volvemos a relacionar con el artículo 336, el procesado Patricio Gil Rodríguez nunca ha pedido prestar voluntariamente declaración en ninguno de los autos por los cuales hoy día están presentados los requerimientos. Nunca lo ha hecho. Entonces,
tal como lo señalamos en los alegatos de hace 2 semanas ante este excelentísimo tribunal, llama a la duda y cuestionar, ¿no es cierto?, la valía y la procedencia que, en definitiva, tiene estos requerimientos en términos de no ser más que una maniobra dilatoria que en la defensa del encartado Patricio Esquel Rodríguez busca, además de haber pedido, excelentísimo tribunal, la incompetencia de la Corte de Apelaciones de Concepción para conocer en segunda instancia de las resoluciones dictadas en apelación, y le han sido denegadas de manera reiterada. Y como no le fueron concedidas, aparece hoy día el requerimiento de inaplicabilidad. No apeló de los encauzamientos. No le fue bien en las incompetencias de la Corte de Apelaciones de Concepción. No ha sido concedida la libertad que estaba pidiendo, como señalamos. Entonces, utilizar la justicia constitucional como un mecanismo para dilatar indebidamente la prosecución de las causas y decir, con todo respeto, excelentísimo tribunal, que les interesa el avance de la indagatoria, que les interesa la verdad hacia los familiares, es francamente un atentado, ¿ya? Es una falta de respeto a los familiares aquí presentes en esta sala el día de hoy. Sostenemos, volvemos a reiterar, de que efectivamente aquí no hay una conculcación clara, precisa y directa. No hay aquí, ¿no es cierto?, nada más ni nada menos que una maniobra que juega a este interés de dilatar de manera artera, como muy bien lo señaló el colega de la Unidad de Derechos Humanos, las indagatorias que ya llevan décadas, su señoría, de sustanciación. Solo la causa de don Patricio Baisel Pérez, detenido el día 1 de octubre del año 1973, comenzó el día 5 de octubre, cuando su padre, don Mario Baisel Trincado, hace la denuncia ante el juzgado del crimen de Chillán, segundo juzgado del crimen de Chillán. Y curiosamente, la causa de don Patricio Baisel Pérez, que afortunadamente, atendida el carácter legalista de nuestros tribunales y de nuestros órganos del Estado, se logra conseguir la autopsia de don Patricio Baisel Pérez. Pero la causa de don Patricio Baisel Pérez se pierde, curiosamente, en la justicia militar. La causa que hoy día se sustancia ha sido una reconstrucción de los hechos acaecidos hace casi 44 años. Es la causa de don Arturo Prat Martí la que ha llevado de manera sigilosa a los tribunales de justicia. Y entonces, cuando se plantea que de parte del ministro Carlos Aldana ha habido, ¿no es cierto?, o hay implicancia para la sustanciación de estas indagatorias, es faltar a la verdad. Estas causas recién llegan al ministro Aldana, excelentísimo tribunal, en el año 2015, vuelven a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Chillán en el año 2016 y vuelven en el año 2017. Toda la indagatoria de autos se tramitó en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Chillán. Las declaraciones fueron tomadas en Chillán, y a raíz de lo que ha señalado casi al terminar de su alegato, solamente quisiera poder, para terminar, aludir, excelentísimo tribunal, a las palabras de don John Sinclair Coppel, llamado el primer barón de Lincolnshire, el cual, que es un jurista británico, como es de conocimiento, señoría, del siglo XVIII y XIX, el cual, al ser consultado acerca de quién debería ser un juez, respondió: busco a un caballero. Y si se conoce un poco de leyes, mucho mejor. A nuestro entender, su señoría, lo anterior no viene sino a evidenciar
que impartir justicia no es una labor totalmente abstracta, ni técnica jurídica, sino de personas concretas con una ética de convicción y de responsabilidad de su labor como servidores públicos. Es una labor, ¿cierto?, en concreto que busca en estos autos poder efectivamente reivindicar, respetar, porque no, este tribunal no tiene por qué reivindicar, pero respetar el derecho humano de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, a los cuales desde el 11 de septiembre de 1973 se les negó el derecho al debido proceso que hoy día tantas veces arguye la defensa del encartado Patricio Gel Rodríguez. Atendido estos antecedentes, pido a este excelentísimo tribunal tenga bien rechazar los requerimientos 4390 que incide en la causa 9/2017 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, como también el requerimiento 4391 que incide en la causa 11/2017 de ese mismo Tribunal de Alzada, por ser improcedentes y porque efectivamente no se ha conculcado, no ha demostrado la defensa del encartado tantas veces mencionado que la aplicación de las normas sindicadas hayan conculcado uno o más derechos garantizados por la Constitución Política de la República. Es todo cuanto puedo señalar, señoría. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿hay preguntas que hacer? No siendo así, concluida la audiencia.